Trazo y replanteo de cimientos. El trazo en obra es un procedimiento que consiste en llevar los ejes y niveles establecidos en los planos al terreno físico donde se desarrollará la obra. Por otro lado, el proceso de replanteo consiste en darle una ubicación exacta a los elementos, con sus respectivas medidas, al inicio y durante la obra. Equipos y herramientas. Antes de iniciar con los trabajos, se debe garantizar la seguridad en obra, con los equipos de protección individual, EPI. Estos equipos son casco de seguridad, zapato de seguridad con punta de acero, el protector de sonidos, lentes de protección. Proceso constructivo. Antes de iniciar con los trabajos de trazo y replanteo, se estudian detenidamente los planos de cimentación. Según el plano, los cimientos son de tipo corrido. Se inicia con la ubicación de un punto de referencia. A partir de este punto se empezará a clavar las estacas con medidas según el plano. El área donde se va a trazar tiene forma rectangular. En total se ubicarán 4 estacas en cada vértice, más otras 4 estacas auxiliares. También se utiliza el cordel para verificar si las estacas están alineadas. Con la ayuda de una escuadra metálica se ubican los siguientes 3 puntos y se unen con el cordel en todo el perímetro. Con el yeso se va marcando sobre el cordel alineado. Se debería utilizar una baliza simple para tener los puntos fijos y demás datos. Sin embargo, debido al poco tiempo se utilizó las estacas de acero. De la misma manera, para marcar el ancho de los cimientos se plantan clavos a una distancia especificada en el plano. Se toma como punto de referencia los vértices de los cordeles alineados. En el plano existen cimientos con contorno curvo, por ello para encontrar el radio se trazan las diagonales del rectángulo. La intersección de estos representa el vértice de una circunferencia y a partir de la intersección se puede dibujar el contorno curvo del cimiento. Finalmente, se pasa con yeso sobre los cordeles alineados. De esta manera se tienen las medidas adecuadas para empezar los trabajos de excavación para los cimientos y zapatas. Trazo de sobrecimientos. El trazado de sobrecimientos se realiza proyectando y trazando en la superficie del cimiento los ejes de los muros, procedimiento que se ejecuta atando y tensando fuertemente un cordel entre los clavos de las vallas correspondientes que definen los ejes. Equipos y o herramientas. Una baliza, una plomada y una winch. Clavos, estacas, tiza o cal, cordel, comba y martillo. Procedimiento. En un extremo del cordel colgamos la plomada dejándolo caer hasta que la punta de la plomada roce la superficie del cimiento. Trazamos sobre dicha superficie un punto que coincida con la punta de la plomada. Repetimos la operación descrita en el otro extremo del tramo del cimiento. A continuación marcamos el ancho del sobrecimiento. Desnivel entre dos puntos. Consiste en medir la diferencia de alturas entre dos o más puntos. Para ello se necesita ubicar un plano de referencia con respecto a calcular el desnivel o diferencia de alturas según se solicite, es decir, ya sea por debajo o sobre el plano de referencia o cota principal. Para ello se asigna como nivel 00 el plano de referencia, que generalmente es la vereda más próxima a la construcción, o de lo contrario un punto que consideremos inamovible. A partir del nivel 00 a los niveles más altos se le asignan valores con signo positivo y a los niveles más bajos valores con signo negativo. Equipos y o herramientas. Manguera transparente de nivelación. Es un instrumento de trabajo que sirve para pasar niveles utilizando el principio de los vasos comunicantes, el cual nos dice que el agua de los extremos de la manguera estarán exactamente con la misma altura uno respecto del otro. Una wincha y un lápiz, utilizado para marcar los niveles medidos. Proceso constructivo. Para conocer el desnivel del terreno utilizamos una manguera transparente de nivelación con agua, a fin de aplicar el método de los vasos comunicantes. Para ello debemos observar que la manguera con agua esté libre de burbujas e impurezas, ya que podría alterar las lecturas de nivel. El objetivo fue calcular la profundidad de una zapata con respecto a la vereda de la universidad como plano de referencia. El ingeniero nos dio como un punto de referencia la vereda de un pabellón de la universidad en
base a ese punto 0,0 metros, se realizó la medición de una altura de 1 metro por encima del plano de referencia, con la finalidad de realizar una mejor lectura. Luego se trasladó el punto por medio de los postes de acero para poder marcar el nivel. Se esperaba hasta que el agua se estabilice en ambos lados. Luego se procedía a marcar con un lápiz la lectura de la nivelación. El procedimiento que se siguió es el mismo para cada punto, siempre teniendo en cuenta que la forma de la manguera debe formar una especie de U apoyada sobre el piso. Al llegar al punto de la zapata se colocó una varilla apoyada en el fondo de la zapata y se realizó la marcación del nivel en la varilla. Para ello buscamos en lo posible que la varilla esté de manera horizontal. Luego se procedió a tomar la medida con una wincha desde el fondo de la zapata hasta el punto donde se midió. El nivel de esta medida fue de 1,72 centímetros. Ejecución de excavación. La excavación es el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, tanques de agua, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto. El procedimiento para la excavación está en función de las características del terreno y de los materiales por extraer o remover, así como el empleo de herramienta especial. De acuerdo al procedimiento de la excavación se clasifica de la siguiente manera: excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, excavación por explosivos en casos particulares y con la debida autorización. La presencia de agua durante la excavación, nivel freático, representa una condición importante para valorar esta actividad, por lo que la excavación se clasifica también así: excavación en seco, cuando el material no presenta un contenido de humedad considerable; excavación en material saturado, cuando en su estado natural y antes de la excavación la superficie ha estado permanentemente expuesta al agua, aun cuando el nivel freático se abata durante el proceso de excavación y construcción de la cimentación; y excavaciones en agua. El abatimiento del nivel freático durante el proceso de construcción se logra mediante acciones de bombeo. Tabla estacado o entibado. El entibado, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se refiere a las obras de apuntalamiento de las excavaciones, zanjas, pozos, etc. Cuando el terreno no es estable, ofrece riesgos de deslizamiento, sea en condición seca o húmeda. Los elementos que lo conforman son los siguientes: largueros, codales y puntales, que reciben, distribuyen, transmiten y soportan las cargas generadas por el empuje lateral del terreno. Además, debe tener una sección rectangular mínima de 0,04 por 0,20 metros, con espacios libres máximos de 0,20 metros. La función del entibado consiste en aislar y prevenir el colapso local o general del suelo adyacente a la excavación y evitar el desplazamiento lateral del terreno. En el taller de construcción, el entibado se definió como una forma de encofrado que permite proteger y dar forma a un elemento, zapata, es decir, el entibado se coloca en la parte lateral del elemento. Este evita a que parte del suelo se deslice y mezcle con el concreto. Una vez finalizado con el vaciado y después de un cierto tiempo se retiran los entibados de los elementos. Las herramientas y materiales son los siguientes: largueros, sirve para unir los paneles de madera; codales, sirve para conectar a los largueros que se encuentran opuestos y paralelos entre sí; clavos de acero, sirve para unir los largueros con los paneles de madera; serrucho, sirve para cortar la madera; alambre, sirve para ajustar los codales y largueros; plomada, sirve para alinear los paneles; y nivel de mano, sirve para nivelar el entibado. Proceso constructivo. Una vez fabricados los elementos del entibado, se procede a instalar en la zona donde se realizan trabajos de excavación, ya que a una mayor profundidad existe riesgo de desmoronamiento del terreno. En el taller de construcción los largueros eran verticales y los paneles de madera horizontales, ya que solo se necesitaba para el vaciado de zapatas. Primero se colocan los paneles en el contorno del elemento, con la plomada se alinea y con el nivel de mano se nivela, se ajustan con los alambres. Finalmente se desinstala el entibado. El entibado se desinstalará después de un cierto tiempo. Relleno.
El relleno se realizará después realizar la construcción de los cimientos y los sobrecimientos, cuando ya estén listos para recibir fuerzas. Consiste en colocar el material ya sea con material propio, producto de la misma excavación, o con material de préstamo, proveniente de una cantera. El material que debemos utilizar, ya sea propio o de préstamo, debe cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, según sea su requerimiento de los niveles del proyecto. Se usará material propio si el suelo de la excavación es un material resistente y que cumple con las especificaciones, además de no estar contaminado. Si el material de la excavación no cumple con